Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Cristian, Mira, buenas noches. Muy bien. ¿Todo en orden? Todo bien, Bueno, todo bien. ¿Vos terminando. Bien, recuperándome para variar. Se te extrañó. Bueno, gracias. Sí, yo me sigo enfermando. Sí. Tengo que ir al quirófano. Sí, tengo que pasarme por el cuchillo. Muy bien, saludos a los doctores. Mando de tu parte. Bueno, terminamos un año movido, muy movido, como Muy todos movido, los años. muy Sí, movido. muy movido. Y en lo que es Marina Mercante, industria naval, bueno, fue un año interesante en el sentido que hubo una renovación de autoridades y se nombró a un subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tetamante, un hombre de la actividad, dueño de un astillero en Mar del Plata, un astillero importante, privado, y entró con ganas de cambiar la historia en el sentido de elaborar un proyecto de ley para reactivar la industria naval y la marina mercante. ¿Y lo logró? Bueno, el proyecto está. Ajá. Logró el proyecto. Lo que hay que ver es, primero, el consenso de todas las partes y después ver el apoyo político. Lo que es, no sé si más fácil la parte del consenso, pero bueno, no es un sector muy grande, es un sector devastado en Argentina, pero con una historia fabulosa, ¿no? La verdad que todos deberíamos interiorizarnos un poco más de lo que significa construir barcos para una economía, de lo que significa emplear gente a bordo, ¿no? Es un sector vital para la economía. En el mundo, más del 80% de lo que se mueve en barcos, ¿no? Es un mundo globalizado que necesita esta columna vertebral que son los barcos. La Argentina tuvo un pasado impresionante y lo perdió por desregulaciones, por políticas tal vez no demasiado acertadas. Y bueno, ahora hay que volver a empezar y cuesta bastante. El consenso es fácil, si se quiere, porque el sector es chico, pero bueno, hay que ver qué tipo de marina mercante se quiere, qué tipo de industria naval, qué tipo de incentivos y cómo se compite a nivel regional con un Brasil que está tiene todas las gradas ocupadas, tiene una industria del petróleo offshore importante, tiene muchísima mercadería para sacar, tiene el mineral de hierro y la empresa más grande del mundo, que es Vale, que está construyendo los barcos más grandes del mundo, todo o más grande del mundo, bueno. Y la Argentina está ahí, que tiene conocimiento, tiene know-how, pero creo que le falta financiamiento, ¿no? Y además Sobre también todo. es importante para los fletes porque podría generar, digamos, un balance positivo en la balanza comercial si la Argentina tuviera su propio transporte. No hay país prácticamente que tenga un litoral fluvial marítimo como el que tiene Argentina que no tiene barcos. Bueno, nosotros lo perdimos y se está tratando de recuperar. Hay que ver las políticas, porque se tocan cuestiones fiscales, se tocan cuestiones de beneficios impositivos, y se empezó tal vez con un pie izquierdo, en el sentido de discriminar empresas de mayoría accionaria extranjera, cuando las empresas que había, las más importantes, por ejemplo en industria naval, es un astillero privado en manos de una familia, dos hermanos chilenos, pero tienen un astillero nacional y es un grupo instalado en el país hace más de 100 años. Entonces, los dejaba fuera de los beneficios. Entonces empezó a trabajar en eso y se está viendo a ver si esto sale por lo que era un proyecto de ley, por un decreto de necesidad de urgencia. Y lo último que se supo es que no tiene mucho viso de ver la luz, lo cual es volver otros casilleros para atrás. Es necesario que todo el sector político, privado, acompañe y gremial. Por eso invitamos hoy a Horacio Domínguez, que es presidente del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, un hombre del sector, para comentar un poquito en qué estado está este proyecto de ley o de decreto de necesidad de urgencia, a ver cómo seguimos, ¿no? Claro, vos, Emiliano, hablabas del tema de política, ¿no? De pensar políticas de largo plazo. Y en el sector agropecuario son necesarias, porque es una producción que digamos, es cíclica, necesita certidumbre, necesita reglas claras para que los productores, los agricultores, los ganaderos puedan invertir. Se dice siempre, ya es casi una figura repetida, pero me parece que vale decirla, que la Argentina es uno de los países con mayor potencial para producir alimentos, para abastecer la demanda creciente de alimentos en todo el mundo, un mundo que sigue creciendo, sobre todo los países en desarrollo. O sea, ya el eje mundial, como ya lo hemos hablado varias veces, el eje de la economía mundial en estos momentos ya se trasladó hacia las potencias emergentes, países como China, India, todos los países del sudeste asiático.
mejoran los ingresos de la población de esos países, la población mejora su dieta y come mejor. Antes comía solo arroz y ahora además está comiendo carne de pollo, carne de cerdo, en algunos nichos carne de vacuna, y a la Argentina se le abren todas las posibilidades. Tal vez eso es lo que hay que entender, ¿no? Que la soja, digamos, es proteína vegetal que tiene la mejor relación después para convertir en proteína animal, ¿no? Claro. O sea, el alimento para los pollos y los cerdos viene del complejo agrícola, ¿no? Y el maíz, la soja van a ese lado, ¿no? Van para alimentar los animales que van a alimentar a las personas. Exacto. Y la Argentina no solo puede producir, está en condiciones de producir granos, harinas, sino también los productos terminados, o sea, ya el pollo, ya el cerdo, también, la carne de vacuna. Y un poco creo que para advertir, para alertar sobre estas líneas que hoy se están produciendo en el mundo, un grupo de técnicos de diferentes partidos políticos de la oposición elaboraron un documento que trata de tener algún consenso sobre cuáles serían las políticas agropecuarias más convenientes para que la Argentina pueda lograr su desarrollo apoyándose en el sector agroindustrial. Así que para esto hemos invitado hoy a uno de los impulsores de este documento, a uno de los redactores, Guillermo Bernaudo, que es coordinador del equipo agropecuario de Unión por Todos, el partido de Patricia Bullrich, bueno, con quien vamos a conversar sobre cuáles son los objetivos de este documento y qué se proponen y si es posible ampliarlo con otras miradas. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Guillermo Bernaudo, coordinador del equipo técnico agropecuario de Unión por Todos. Guillermo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hablábamos del documento que presentaron mediante el GAPU, ¿no? el Grupo de Acción Política por la Unidad. Explícanos, Guillermo, básicamente en qué consiste este documento y qué se proponen cuando se juntaron para escribirlo. Sí, en este documento participaron, además de los diputados que están en el GAPU, Patricia, gente del PRO, gente del desarrollismo. Además se sumaron algunos actores más, como gente de Unión Celeste y Blanca, de Narváez, y algunos radicales, Chemes, Aspiazu, Juan Casañas. El objetivo fue decir, bueno, vamos a avanzar en poner en común una visión política sobre el sector agropecuario a mediano plazo. Encontramos 31 puntos de acuerdo que nos parecen que son centrales y ese acuerdo esperamos que se pueda de a poco ir trasladando a la política. Y además el documento, como nosotros decimos, está abierto a que sea enriquecido por gente del sector y está abierto a que sea enriquecido por otros sectores políticos. Nos parece que como ha habido un acuerdo para la defensa de la democracia, esperemos que haya un acuerdo para la defensa y la expansión de la producción agroindustrial en la Argentina. Ahora, ¿fue difícil para las fuerzas de la oposición en estos años, sobre todo a partir del 2009, ponerse de acuerdo en qué medidas había que instrumentar, ¿no? Fracasó el tema de las retenciones, ¿no? con los agrodiputados. ¿Cómo hicieron ustedes para trabajar y ver que las distintas posturas no chocaran y que esto fracasara? Mira, creo que uno de los problemas en el 2010, a partir de agrodiputados, para retenciones, para algunos temas de ROE, para cómo se manejaba la ONCA, fueron decisiones que no lograron salir en la Cámara de Diputados en ese momento. Me parece que la diferencia ahora es un poco más de experiencia, saber que el ir por todo no es el objetivo, sino lograr los acuerdos posibles. Eso me parece que es un punto importante. Y creo que otro punto importante también es que la situación del 2009-2010 ahora ha ido empeorando para el sector en algunos aspectos. ¿En cuáles? Hay más conciencia. Y bueno, uno ve la producción de trigo, o sea, la superficie sembrada de trigo, el tema de carnes, hay muchísima más conciencia en la problemática de carnes hoy, de carnes vacunas, digo, principalmente, que la que había en aquel momento. La superficie, la evolución del maíz también fue negativa. Entonces me parece que ha habido una pérdida de conciencia, se han retrocedido mucho en mercados para trigo, para maíz, para
para carnes. Hay mucha más conciencia en el sector de que esto va siendo una escalada hacia atrás en la posibilidad de aprovechar esos mercados de los que hablabas hoy, ¿no? Guillermo, vos mencionabas 31 puntos que se pusieron de acuerdo, un arco político variopinto. ¿Cuáles serían? Tira algunas líneas de esos puntos. Te diría así como 4 puntos, 4 grandes capítulos. Uno es la visión del país, o sea, creemos que la Argentina ha perdido la ilusión o el orgullo de ser un país agroindustrial. Nosotros creemos que se puede ser un país que se desarrolle económicamente, que genere inclusión, que genere una buena distribución del ingreso desde un sector agroindustrial fuerte. Eso nos parece que es posible y me parece que hay que hacerlo explícito. El segundo aspecto es cómo hacer eso y cómo aprovechar este mundo demandante a través de una apertura de las exportaciones en serio. O sea, hoy vemos justamente el tema de los ROE de trigo que están volviendo para atrás, los ROE que se habían autorizado. Con esas políticas no se puede ganar mercados ni estar en ese mundo que está demandando pero que es competitivo. El otro aspecto que nosotros vemos como muy importante es todo el sistema impositivo y financiero argentino. No es solamente un tema del sector, no es solamente retenciones de las que consideramos que deben eliminarse, como son un mal impuesto, sino todo el sistema económico impositivo financiero argentino. No puede haber tasas razonables para la producción, para invertir en agroindustria, para avanzar en la cadena de valor con la inflación argentina. Entonces creemos que ese sector impositivo es importante. Y el otro tema es la atención de la agricultura familiar. La agricultura familiar en la Argentina representa el 66% de la población rural, es una agricultura de muy pequeña escala que tiene que tener una atención especial. La experiencia brasilera es buena, no están logrados todos los objetivos, pero creo que tenemos que ir en ese sentido, tener una política social muy fuerte en lo que es agricultura familiar. Serían los 4 grandes capítulos que acordamos, ¿no? Vos decías que en la presentación inclusive del documento, que había que tener, no sé si tener cuidado, pero tener en cuenta que cuando digamos, siempre se habla del potencial argentino para exportar, se lo da como algo ya seguro, pero que sin embargo en otros países también estaban pasando cosas. Sí, lo que nosotros vemos es que hay un mundo que demanda, pero la Argentina viene retrocediendo en esos mercados. Exportábamos el 11% del trigo mundial a principios de siglo, en el año 2000. Hoy estamos exportando, no sé si llegamos al 3 este año, al 3% del mercado mundial. En carnes éramos segundos, terceros, era razonable que Brasil creciera, pero nos pasó México, nos pasó Uruguay ya establemente, nos está pasando Paraguay en carnes vacunas. Alguna vez fuimos los primeros exportadores de lanas y la oveja desapareció, digamos, prácticamente en términos de volumen, ¿no? O sea, estas cosas pueden pasar. Si hay políticas equivocadas, retrocedemos en carnes, retrocedemos en trigos. Uruguay vende el trigo un 20% más caro que lo que la vende la Argentina. Estamos retrocediendo en los mercados porque los mercados no es solamente una cuestión que está demandando y todo va a ir ahí naturalmente. Hay que ser competitivo. ¿Cuál fue, Guillermo, las repercusiones del documento? ¿Tuvieron algún tipo de diálogo con el oficialismo o puntos de contacto? Con el oficialismo no. Lo que sí se han abierto unas cuantas puertas para seguir conversando con otros sectores de la oposición. Bueno, poco tiempo después Federación Agraria hizo su presentación anual que todos los años hacen. Queremos acercarnos a conversar con ellos, tenemos muy buena recepción en CRA con este documento. Y también la semana pasada nos hemos reunido con los equipos legislativos de la UATRE, un equipo profesional muy, muy serio. Estuvimos trabajando esta semana puliendo los puntos que ellos tenían como prioridades con respecto a los que nosotros teníamos en nuestro documento. Creemos que ese es el trabajo que hay que hacer, sereno, de fondo, y encontrando puntos en común, ¿no? Creo que hay muchos. Cuando uno saca la discusión estrictamente política y va a la implementación, se pueden encontrar acuerdos. Y Guillermo, ¿cómo ven que esto puede ser tomado en la dirigencia política? Digamos, ¿lo pueden tomar como una propuesta o cuando, en el caso de que la oposición llegue a ser gobierno, nombran a un ministro de Economía que dice, bueno, no me vengan con los temas del campo? Nosotros creemos que esto hay que irlo instalando para que sea parte de la discusión de la economía global. Esas cosas pueden pasar, la política puede, todavía no sabemos cómo van a ser los escenarios de las combinaciones electorales ni en 2013 ni 2015, pero nosotros creemos que hay que ir plasmando estas cosas en documentos concretos para que sean parte de la discusión. Nos gustaría que los potenciales ministros de Economía o ministros de Agricultura del futuro, de futuros equipos de gobierno, tengan este documento como un documento de discusión. Y creemos que lo vamos a tener, porque
Estamos encontrando apoyo en la dirigencia de los partidos que participaron, un poco más, un poco menos, pero se ha avanzado mucho y la repercusión, como fue buena, ha generado dentro de los partidos un movimiento para mirar lo que estamos haciendo. Bien. Guillermo Bernaudo, muchísimas gracias por venir al programa. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a difundir lo que estamos haciendo. Gracias, No, al Guillermo. contrario. Hacemos un pequeño corte, ya volvemos.